Perfecto, pues entonces ahora sí, muy bienvenidas a ambas. Yo lo dejo todo en sus manos, me quito de en medio en este día que pues de alguna manera no me pertenece, más bien de ninguna manera me pertenece y le doy paso a quienes tienen toda la autoridad en este tema. Así que muy bienvenidas y adelante. Muchas gracias, Emanuel. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les cuento que cada año, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, se desarrolla la campaña internacional 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Esto es impulsado por ONU Mujeres desde 1991. Este esfuerzo global enlaza dos fechas profundamente significativas: el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el Día Internacional de los Derechos Humanos, para recordarnos que la violencia de género es, ante todo, una violación grave a la dignidad humana, un límite inadmisible al ejercicio de derechos y un obstáculo para la democracia y la paz social. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco se suma cada año a esta agenda internacional, convencido de que la igualdad sustantiva no puede declararse, debe construirse con acciones, decisiones y voluntades institucionales firmes. Por ello, nos comprometemos a visibilizar, atender y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas las que se expresan en los espacios político-electorales. En este marco, iniciamos nuestras actividades con una conferencia que nos invita a mirar a profundidad dimensiones fundamentales para comprender el presente de la participación política de las mujeres. Las reformas que bajo la apariencia de neutralidad pueden reforzar desigualdades estructurales o las rupturas necesarias para transformar prácticas e instituciones que históricamente han reproducido exclusiones, y además las resistencias individuales y colectivas que las mujeres han articulado para conquistar la política y lo político, incluso en contextos adversos. La charla que hoy nos convoca no solo analiza estas tensiones, sino que las enlaza en un llamado urgente: reconocer que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado institucional y cultural que debemos desmantelar para garantizar una democracia viva, plural y verdaderamente igualitaria. Por ello, es un honor contar con la presencia de nuestra conferencista, cuya trayectoria, mirada crítica y compromiso con los derechos político-electorales de las mujeres nos permitirán abrir estos 16 días con una reflexión profunda, rigurosa y absolutamente necesaria. Por favor, permítanme presentarles a nuestra conferencista Montse Isela García Ramos. Montse Isela es una figura cuyo recorrido combina la academia feminista con la acción institucional, precisamente el tipo de liderazgos que encarna este camino de reformas, rupturas y resistencias que hoy queremos explorar y compartir con ustedes. Actualmente se desempeña como asesora de la Secretaría de Gestión y Administración Universitaria en la Universidad Autónoma del Estado de México. Este año también fue designada titular de la Defensoría Electoral del Tribunal Electoral del Estado de México, siendo además la primera mujer en ser nombrada como tal. Académicamente, su trabajo es profundo y riguroso. Es candidata a doctora en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana. Tiene un máster en administración pública por la Université de Bretagne Occidental en Francia y otra en ciencias políticas y sociales por el Colegio de Morelos. Ella se especializó ahí en administración y gestión de gobierno, pero además se formó en una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero su contribución no es meramente teórica. Les cuento que Montse Isela ha sido parte de equipos de investigación clave en el estudio de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ejemplo, fue integrante del proyecto CRIM UNAM, que diseñó una metodología triangulada para medir cómo esta violencia impacta los derechos políticos de las mujeres candidatas. Además, ella ha coordinado espacios de reflexión académica y divulgativa. En la Semana de Estudios de Género de Comexo ha fungido como coordinadora de mesas sobre género y realidad política, lo que habla de su compromiso en articular teoría, política y praxis. Montse Isela también tiene experiencia en el terreno institucional local y, digamos, de diversas partes de México. En Tenango del Valle, Estado de México, se desempeñó como síndica municipal, lo que le permitió experimentar de primera
mano los retos de gobernar con perspectiva de género. En suma, Monse Isela García Ramos es una voz que reúne la inteligencia crítica, la sensibilidad feminista y la experiencia política. Y hoy tenemos el privilegio de escucharla para que nos comparta este análisis profundo sobre cómo las reformas, las resistencias y las rupturas son parte esencial del camino que las mujeres recorren para conquistar la política y lo político. Monse Isela, antes que nada, un gusto saludarte y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto poder acompañar en la apertura de estos 25 días de activismo, pero también en el cierre de este diplomado, este seminario tan importante que están llevando a cabo. Sobre todo de un tema que todavía sigue siendo tan urgente de atender y de reflexionar. Yo en este momento y en este tiempo que estemos compartiendo, apelaré a que podamos visibilizar que por más que los discursos institucionales y políticos nos digan que es una tarea ya cumplida, zanjada, pues aún, y ahorita lo vamos a ver, aún hay muchísimo por hacer. Y en este sentido, me da muchísimo gusto ver a tantas personas conectadas en este seminario, porque estoy segura que se vuelve un semillero de reflexiones que empezamos a mirar de diferente manera un problema tan cotidiano, tan poco nombrado y en muchos casos tan naturalizado. Agradezco muchísimo este espacio de reflexión y pues vamos a empezar a la hora que ustedes nos digan. Súper, súper. Muchísimas gracias, Monse. Pues mira, antes de entrar de lleno en el recorrido sobre estas reformas, rupturas y resistencias, vale la pena detenernos un momento en algo que también es incómodo decir, ¿no? También es incómodo nombrar cómo a veces las propias instituciones reproducen la violencia política en razón de género contra las mujeres. Entonces, es importante notar esto porque realmente este tipo de violencia no solamente son actos individuales de personas, también anida en las prácticas, en las normas, en silencios administrativos o incluso en culturas organizacionales que pues normalizan porque siempre se ha hecho así algo, ¿no? Y bueno, en los partidos políticos, en los gobiernos y también en las autoridades electorales encontramos dinámicas que a veces sin declararlo sostienen un régimen de género donde la participación de las mujeres sigue siendo vista como excepción, como concesión y también como una amenaza, ¿no? Y es ahí donde aparece este mecanismo que tú misma has trabajado, ¿no? Este ciclo en el que las instituciones ni ven, ni escuchan, ni hablan, aunque la violencia pues la tengan justo enfrente de ellas. En este contexto me gustaría mucho como abrir este primer bloque de conversación, de escucha, de reflexión de tu parte, un poco con esta idea sobre cómo se construye desde dentro de las instituciones y ese entramado que reproduce y normaliza la violencia política contra las mujeres y qué elementos permiten identificar cuando un órgano partidista, por ejemplo, o un órgano público está entrando en este ciclo de no ver, no escuchar y no hablar. Y bueno, Monse, pues adelante, el micrófono es tuyo, te escuchamos con mucho gusto. Muchísimas gracias. ¿Habrá manera de que pueda compartir alguna diapositiva para poder precisamente ser más gráfica en la explicación de cómo funciona este ciclo de violencia y algunos elementos sobre los cuales podamos reflexionar? ¿Eso se podrá, Emanuel? Sí, sí se puede. Ahorita lo vamos a cuestionar. Vamos a intentarlo. Sí. Y si no, pues bueno, lo explicamos. Porque no crean que yo soy tan buena para esto de las tecnologías. No, sí, sin problema. De hecho, mira, María de los Ángeles luego ya levantó la manita, por ejemplo, para empezar. Así que. Bueno, no lo voy a complicar. A ver, vamos a entrar a la pregunta de Yolo. Primero quiero compartirles que yo vivo en este momento y desde hace muchos años en el Estado de México. El Estado de México, como ustedes saben, es el estado más poblado del país, 17.7 millones de habitantes. Evidentemente, como en el resto del país, la participación política de las mujeres está normada de manera paritaria, como en el resto del país, y deriva de todas estas luchas
de las mujeres, de las activistas y las resistencias de los partidos políticos para poder hacer efectivas las cuotas de género y después el principio de paridad, en donde ya se establece que los partidos políticos tienen que postular 50% de candidatos hombres, 50% de candidatas mujeres a todos los puestos de elección en los que se postulen estos partidos políticos en los procesos electorales. ¿Esto qué generó? Que en el Estado de México del 2014 para acá haya un aumento significativo de mujeres en los espacios de representación popular, principalmente en el ámbito municipal, evidentemente por el número de integrantes que se postulan en las planillas. Y en el Estado de México se da un fenómeno muy curioso porque a partir de la implementación del principio de cuotas y después el principio de paridad, dos acciones afirmativas ganadas en las luchas, en las discusiones y pese a los partidos políticos y sus dirigencias, pues bueno, las mujeres llegan a estos espacios de representación principalmente en el ámbito municipal. Vuelvo a poner el ejemplo, pues porque es el número donde más mujeres llegan por el número de municipios. El Estado de México tiene 125 municipios y dependiendo de su tamaño será el número de integrantes de los cabildos. Por tanto, pues bueno, hay muchas mujeres. Se da el fenómeno de que, como en el resto del país, el control o la hegemonía en la representación del Ejecutivo municipal lo mantienen los hombres. Pese a las cuotas, pese al principio de paridad, los hombres presidentes municipales siguen siendo mayoría en los municipios del Estado de México. Eso que implica que al haber tenido planillas paritarias, el segundo cargo en relevancia de acuerdo a la estructura municipal de nuestro país, que es la sindicatura, mayoritariamente está ocupada por mujeres en estos periodos, del 14 al 17 y luego otra vez del 18 al 21 y así, y del 21 pues al 24. Es decir, se mantiene una hegemonía de presidentes municipales, hombres en el Ejecutivo y en las sindicaturas la siguiente posición la tienen mujeres. ¿Cuál es el contexto al que se enfrentan estas mujeres después de tantas acciones afirmativas, normas y pues bueno, estos discursos de se reconoce que las mujeres deben de estar en el espacio público, se reconoce y ya logramos el ejercicio pleno de sus derechos políticos y resulta que en la realidad, en el ejercicio de esos derechos políticos, las mujeres empiezan a toparse con un entramado de circunstancias institucionales, políticas, de la vida política y de la práctica de lo político. Y aquí, durante esta investigación o durante todo este recorrido investigando el fenómeno de la violencia política en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, con lo que me encuentro es con una sobreproducción en el diagnóstico de qué pasa con las mujeres que participan en política. Bueno, pues siguen enfrentando resistencias. ¿Quién ejerce esas resistencias? Bueno, pues los partidos políticos. ¿Cómo le hacen las mujeres para enfrentar a eso? Bueno, pues empiezan a crear marcos normativos que dicen que ya hay sanciones y que eso no está permitido, no está bien visto, que se siga violentando a las mujeres que pretenden ejercer sus derechos políticos. Mi reflexión era en el sentido de, ¿basta con la construcción de más marcos normativos para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos? Yo creo que no. Lo que nos decía la literatura y lo que nos decía la práctica era, tenemos un robusto marco jurídico que protege los derechos de las mujeres que pretenden participar y a eso le tenemos que llamar la política, lo formal. Pero había otra cara de la cual
poco hablamos, de la cual poco reflexionamos, que tiene que ver con lo político. Y lo político tiene que ver con las prácticas, las tradiciones, los símbolos, los discursos, lo normativo, lo que justifica la política. Y entonces hay un investigador sueco que se llama Johan Galtung. Y Johan Galtung nos dice que el ciclo de la violencia es una pirámide. Imagínense ustedes una pirámide. 3 picos en la pirámide, evidentemente. En un pico inferior, en el derecho, está la violencia cultural y tiene que ver con todos estos discursos, dispositivos, simbología que justifican el no lugar de las mujeres en el espacio público y, por tanto, el no lugar de las mujeres en la política. Las cualidades naturales que se le atribuyen a los hombres para poder tomar decisiones en la política. Es que los hombres son menos temperamentales. Es que los hombres tienen más capacidad para tomar decisiones en la política. Es que las mujeres no tienen las condiciones naturales para poder estar en la política. Todos estos discursos que tienen que ver incluso con la división sexual del trabajo. Es que las mujeres tienen más condiciones para la crianza y por lo tanto, pues luego entrar a la política es muy complicado porque ¿qué va a pasar con esos niños? Porque ellas están acostumbradas a horarios diferentes que no son los de la política. Es decir, todas estas construcciones que sostienen culturalmente y simbólicamente que las mujeres no deban de estar en el espacio político. Y luego en el otro extremo de esa pirámide está lo estructural. Y aquí es donde respondo a la pregunta de Yolo. En lo estructural está todo lo que se construye para hacer operativa la violencia política contra las mujeres en razón de género. Lo simbólico nos da todos los elementos discursivos para sostener y justificar que las mujeres no deban de estar en la política porque esas son atribuciones naturales de los hombres. Y hay un entramado social que se construye en función de esos discursos. Lo estructural, la violencia estructural lo que hace es hacer operativo. ¿Cómo no las mujeres deban de estar? ¿Cómo no se hace tangible y se materializa todo lo que nos dijo esta simbología cultural? Y entonces aquí las instituciones empiezan a operar. Voy a poner un ejemplo. Los partidos políticos promueven juicios cuando se lanzan las cuotas de género y promueven juicios diciendo que no hay mujeres interesadas en participar en política y cómo le van a hacer para conseguir a las candidatas que puedan ellos postular. Se instala el principio de paridad de género y entonces ellos dicen que se les está vulnerando su derecho a decidir en qué lugares postular mujeres y en qué lugares postular hombres, y otra vez vuelven a argumentar que no hay mujeres interesadas en participar, ¿no? Y entonces tiene que haber todo un sistema normativo formal que empieza a decirles, no partidos políticos, además de que si vas a postular mujeres, las tienes que postular bajo estos principios. No las puedes mandar siempre a lugares donde vas a perder, no las puedes mandar con suplentes hombres para que después las bajen cuando ganen, pero ahí hay siempre dos juegos. Esta dualidad en lo estructural siempre va a tener que ver con lo formal, que son los marcos legales en todos los niveles, el federal, el estatal, en la materia electoral, en la materia penal, en los reglamentos internos de los municipios. Siempre vamos a ver ahí cómo en estos instrumentos vamos a encontrar una palabrita o la letra chiquita que le va a permitir a los partidos políticos o a las instituciones de gobierno, o incluso en algunos casos a las instituciones electorales, sostener
con sus decisiones y con estos marcos normativos que sea posible que se materialice y sostenga la violencia política contra las mujeres. Y voy a poner otro ejemplo. Para los hombres, la participación política termina siendo algo cotidiano porque lo han venido haciendo desde hace muchos años. Ya decíamos que los discursos sostienen que ellos sí en la política, las mujeres no. Y entonces nos encontramos con el elemento del factor económico o la violencia económica con la que tienen que entrar las mujeres a un terreno donde las reglas del juego se dictaron antes de que ellas llegaran. Cuando ellas llegan al terreno de la participación política en el espacio público, las reglas del juego se diseñaron mucho antes de que a ellas se les permitiera normativamente llegar. Y entonces ellas hacen de la política una apuesta, renuncian a trabajos formales para participar como candidatas contra hombres que vienen de cargos electorales y solo brincan a otro cargo. Y entonces te das cuenta que para los hombres la política termina siendo una forma de práctica económica, mientras que las mujeres renuncian en muchos casos a actividades económicas en otra índole para participar o jugársela por una candidatura. Ahí hay una desigualdad estructural que tiene que ver con cómo opera el sistema electoral o las condiciones con las que ellas llegan siempre van a ser desiguales. Otro de los aspectos que tiene que ver con cómo se materializa lo estructural para que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia política tiene que ver con las relaciones políticas. Si volvemos a este ejemplo anterior de los hombres que ya venían de un cargo y solo se cambian a otro cargo o que hacen de la política su modo de vida y de sostén económico, entonces las relaciones les favorecen. La política, lo político, tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con los compadrazgos, tiene que ver con los liderazgos y los equipos en los clubs de Tobis que ellos van construyendo a lo largo de los años. Para las mujeres entrar a esos clubs de Tobis implica la renuncia de muchas otras cosas y una conciliación en la vida pública y doméstica que las pone otra vez en desventaja. Ya poníamos el ejemplo del factor económico, renuncian a sus trabajos formales para irse a la aventura de tener una candidatura, pues ahora además hay que empezar a construir relaciones políticas que les permitan desde lo político, no desde la política. No olvidemos durante todo esta charla que la política va a ser lo formal, lo normativo. Y lo político son las prácticas y tradiciones que se velan, lo que nos dicen que es lo natural de la política, lo que nos dicen en estos dichos coloquiales de, pues si no te gusta, no le entres, es que así es la política, es que aquí es de aguantar, es que aquí es de cuero duro. Eso, lo político, lo no formal, lo informal, es realmente lo que sostiene la participación política. Ahí es donde está realmente lo que posibilita estas prácticas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y entonces, volviendo a esta pirámide que nos propone Galtung, que utilicemos para analizar cualquier fenómeno de violencia. Yo lo utilicé para poder entender cómo operaba la violencia política en razón de género y me resultó muy útil para poder comprender las experiencias de las mujeres a las cuales yo entrevistaba. Y entonces esta pirámide me permitió ver que mientras nosotros estábamos todo el tiempo pensando en la punta de la pirámide donde se encuentra la violencia directa, que es lo que vemos. En la violencia directa, lo que vemos son las agresiones, los empujones, si es que la violencia escala, las intimidaciones, las presiones, la violencia psicológica, las presiones de todo tipo. Eso solo es la punta de una pirámide
del funcionamiento de la violencia. Lo que le da contenido, lo que la sostiene es en una esquina lo cultural y estos discursos, símbolos que justifican por qué las mujeres no están o no deben de estar en el espacio público. Y del otro lado, cómo desde lo político se está operando un sistema para sostener y justificar lo cultural que se da como efecto y que se ve en la violencia directa. Entonces, lo que yo encontré fue que en lo cultural podíamos encajar a la violencia simbólica en un extremo de la pirámide, con todos estos discursos de la división sexual del trabajo y el no lugar de las mujeres. En el otro extremo, en lo estructural, podíamos encajar o encontrar incluso elementos de la violencia patrimonial, si queremos ubicar los tipos de violencia que se reconocen en la violencia política legalmente aquí en México. Y arriba podemos tener a la violencia física y a la violencia psicológica. Y yo siempre les recomiendo cuando doy estas conferencias que no perdamos de vista que la violencia política por razón de género contra las mujeres tiene una característica muy particular. Cuando ya llegamos a la violencia física, es una escalada de violencia que incluso puede derivar en feminicidios. Pero este tipo de violencia, la violencia política contra las mujeres en razón de género, tiene principalmente elementos psicológicos. Intimidaciones, presiones, invisibilización, tensiones permanentes para que no se ejerza el cargo o por el ejercicio del cargo. Presiones que buscan que las mujeres se desincentiven y entonces terminen diciendo, no me gusta la política, esto no es para mí, es que las formas como se da esta práctica no me gusta. Ahí, cuando nosotros escuchemos que una mujer nos dice, esta es mi participación en este cargo y no quiero volver a saber de esto, ahí estamos observando, escuchando y palpando que la violencia política por razón de género cumplió con su objetivo. En el caso muy particular del Estado de México, de junio del 2024 a septiembre del 2025, tenemos 22 personas sancionadas por violencia política en razón de género. En un estado de 17.7 millones de habitantes. Y estas sanciones son recientes. En conferencias anteriores en donde hemos podido coincidir Yolo y yo les decía, en el Estado de México no tenemos sanciones por violencia política. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Las mujeres no denuncian? No, ¿qué creen? Las mujeres sí denuncian. Pero no teníamos claridad en los criterios para que se reconociera esa violencia desde los órganos jurisdiccionales. O siempre faltaba un elemento, o a quién se le atribuye esa violencia cuando se hace desde las redes, desde el anonimato. Es decir, que incluso hoy podamos cuestionar que solo hay 22 sanciones por violencia política, créanme que es un logro. Y entonces caemos en estas circunstancias de cómo es que celebramos incluso esos logros tan mínimos que vamos teniendo. Las instituciones sí contribuyen al sostenimiento de la violencia política. Y voy para allá. Ya entendimos entonces cómo Galtung nos dice que opera el ciclo de la violencia. Y ya más o menos identificamos algunos elementos que relacionamos con la violencia política en razón de género. Pues ahora vamos a hacerlo más tangible y más aterrizado a la participación política. Voy a poner el ejemplo del ámbito municipal, porque en el caso del Estado de México, por ejemplo, de estas 22 sanciones, 90% de ellas se cometieron en el ámbito municipal. 72% de ellas las cometió un hombre. Y yo siempre les digo, la violencia política en razón de género sí tiene rostro.
y es masculino. Y en el entendido de que seguimos teniendo más casos de violencia política en el ámbito municipal y que además esta violencia siempre o la mayoría de las veces la cometen hombres, no, eso no quiere decir que las mujeres no puedan violentar, ¿eh? También, y cada vez hay más casos de sanciones contra mujeres que también violentan, pero ahí hay otro elemento que tenemos que hacer visible. Estos casos en donde las mujeres fueron sancionadas por cometer violencia política tienen siempre un elemento de jerarquía. Las mujeres también se masculinizan cuando llegan al espacio político, porque esa es una forma de adaptación y de mantener la idea de que sí cumplo con el estereotipo del político, yo me puedo mantener en este espacio al que con tanta dificultad llegué. Más adelante vamos a discutir si eso tiene que ver con un agenciamiento, una forma de adaptación para mantenerse en la política o simplemente el sistema patriarcal de la política las coopta. Lo discutimos más adelante, pero también hay mujeres sancionadas, aunque pues es el 18% de los casos. 72% de los casos corresponden a hombres. Cuando estábamos investigando y haciendo entrevistas, me preguntan que quién es el autor de esta propuesta del análisis del ciclo de la violencia. Se llama Johan Galtung. Johan Galtung es un sueco y es muy reconocido porque lo que él investiga son procesos de paz. Y para dar una propuesta que se utiliza, porque además impactó de manera muy significativa en todo el mundo, lo que él hizo fue, pues, cómo llegó a un proceso de paz si no entiendo primero cómo funciona el ciclo de la violencia. Y a mí su propuesta me ha sido muy útil para analizar el fenómeno de la violencia política. Bueno, en el caso de los municipios, con lo que yo me encontré fue con lo siguiente. ¿Quieres hacer alguna otra pregunta, Yolo? O porque ya sabes que yo me voy de filo. Es que está súper bueno el asunto, más bien muchas intervenciones que están surgiendo, A pero ver. ahorita que haya el fin del bloque te comento cómo está la cosa. Me parece súper interesante que pongas a Johan Galtung en el escenario. Entonces me espero a que termines el bloque y junto pedacitos de lo que vemos en el chat, ¿va? Muy bien. A ver, si ya entendimos o más o menos, porque puede ser de mucha información para tan poco tiempo, cómo funciona la violencia y que tiene un sostén simbólico que se materializa con prácticas estructurales y que lo que siempre hemos visto o creído que es la violencia política en realidad solo es la punta del iceberg del fenómeno de violencia, entonces habrá que entender que existe un régimen de género. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una apuesta teórica que retoman las investigadoras feministas al analizar el funcionamiento de las instituciones. A ello se le llamó nuevo institucionalismo o neoinstitucionalismo feminista. Es decir, no solo investigamos cómo funcionan las instituciones, sino además lo analizamos desde una mirada crítica del feminismo. ¿Qué fue lo que ellas encontraron? Encontraron que las instituciones nunca son neutras al género. Es decir, no hay inocencia en el funcionamiento de las instituciones. Todas las instituciones tienen un régimen de género y reproducen un régimen de género. Entonces, los partidos políticos, hablando particularmente del régimen de género de los partidos políticos, funcionan a partir de sostener el status quo de ¿quién? De quienes históricamente han tomado las decisiones. Y en este caso, pues no han sido las mujeres. Hablemos o analicemos en el caso de Jalisco, cuántas mujeres son dirigentes estatales de los partidos políticos que tengan ustedes pues con registro en su estado. En el caso del Estado de México hay 2 mujeres. La coordinación de las
mesas políticas de la legislatura, no hay ninguna mujer. Cuando la gobernadora, porque nosotros tenemos gobernadora, va a la legislatura y tiene una fotografía oficial, la gobernadora está al centro y los coordinadores de las bancadas son solo hombres. En el caso de los partidos con presencia nacional, ¿cuántos de ellos tienen a una dirigente nacional? Es muy reciente, ¿no? Hay algunos ahora, pero es muy reciente. Es decir, las mujeres van como abriendo brecha, pero siempre hay estos obstáculos que podemos permanentemente estar analizando. Bueno, el régimen de género tiene que ver con eso, con cómo operan las instituciones para sostener este status quo del no lugar o el no poder de las mujeres. Esta frase maravillosa que decía Celia Amorós hace tantos años, el no poder de las mujeres en la política o en el ejercicio político. Estamos, pero eso no quiere decir que se estén haciendo ejercicios sustantivos. Y eso se sostiene desde el régimen de género. Pues en la práctica, desde lo político, en lo cotidiano del gobernar, voy a volver al ejemplo de las mujeres en el ámbito municipal, con lo que se encontraron en lo político, este régimen de género tenía que ver con que los presidentes municipales centralizaban las decisiones de quién sí podía participar en la vida política de sus partidos después de ser electas. Eso pasaba por la decisión de los presidentes municipales y sus dirigencias. Es decir, todo, absolutamente todo, se centraliza al presidente municipal. Y el presidente municipal centraliza y domina no solo las decisiones al interior de la administración municipal, además ejerce un poder sobre quienes forman parte de los cabildos. Hay cooptación de voluntades, hay ejercicios de intimidación, por supuesto una permanente correlación de fuerzas en el sentido de hacer visible quién toma las decisiones, quién tiene el poder. Y el poder siempre pasa por el control económico, un control económico que no tenían las síndicas o que no tienen las regidoras. En este sentido, terminan siendo en muchos casos invisibilizadas, pero además también limitadas para seguirse desarrollando políticamente. Por eso es una constante que después de esos cargos digan que ya no quieren seguir participando porque hay muchas dificultades, porque fueron objeto de muchas violencias. Cuando las mujeres nos refieren en las entrevistas que ante estas situaciones acudieron a sus dirigencias estatales y les dijeron, oye, pues estoy siendo violentada por mi presidente municipal, las respuestas siempre fueron las mismas. Sí, pero es el presidente municipal, no podemos hacer nada. O sí, pero es que el problema son ustedes. Es que ustedes no aguantan calor. Esta frase de, es que ustedes no aguantan calor. Es que si no te gusta esto, pues retírate, porque así son las cosas en la política. Una de las entrevistadas me decía, cuando yo le dije a mi dirigente estatal que el presidente me estaba violentando, me dio una palmadita en la espalda y me dijo, a ver, mija, aquí se aguanta. Y te pido que te regreses a trabajar porque el problema son ustedes. Ustedes son las que están molestando al presidente municipal. Otra de ellas me dijo, yo estaba muy preocupada por el tema del desempeño de mi cargo y la responsabilidad que iba a tener si me fincaban una omisión en el ejercicio del cargo, pues porque las sindicaturas tienen una función fundamental que es la de la revisión de la cuenta pública, el ejercicio de la hacienda municipal y en el Estado de México particularmente, pues además pues esa situación no es de que si la hiciste o no la hiciste, o si quieres hacerla o no quieres hacerla, tú vas a tener una responsabilidad, sí o sí vas a tener una responsabilidad. Si fiscalizaste o no fiscalizaste es tu tema, pero vas a tener una responsabilidad compartida con el presidente municipal, con el director de obras, si se trató de un tema de obras,
o con el tesorero en el caso del ejercicio de los recursos. Y las mujeres siempre refirieron, ¿cómo me piden que haga el trabajo si no tenemos el respaldo institucional para poder ejercerlo? Y entonces una de las entrevistadas me dice, yo me acerqué con una autoridad en el ámbito de la fiscalización, su instituto de fiscalización estatal pidió audiencia con uno de los titulares y el titular le dijo, mija, es que siempre ha sido así. A los presidentes municipales no les gusta que los revisen. A ellos les molesta que las síndicas estén ahí husmeando, queriendo saber cómo se maneja el recurso. Siempre ha sido así. Usted no se preocupe. Usted mejor regrésese a su trabajo y pues ahí haga lo que sí pueda hacer, porque revisar la cuenta, eso no se lo van a permitir. Históricamente siempre ha sido así. Entonces imagínense que quien te va después a sancionar por una omisión te esté diciendo que históricamente siempre ha sido así. Ahí, justo ahí, estamos viendo lo que nos dice Galtung. Las instituciones estructuran, institucionalizan el no ejercicio del cargo de las mujeres. Si desde la función institucional se valida y se da por hecho que no pueden ejercer el cargo, ahí hay una institucionalización. Los partidos políticos institucionalizan el no ejercicio del cargo de las mujeres cuando centralizan y validan como único canal de comunicación a los presidentes municipales. Los actores políticos con los que se relacionan las servidoras públicas electas, que también validan que solo el canal de comunicación sea un presidente municipal, pese a que ellas también fueron electas y la ley establece qué funciones deben de desempeñar, ahí es cuando estamos ejemplificando la institucionalización de la violencia política, porque la violencia política entre sus vertientes tiene la obstrucción del cargo, el no ejercicio del cargo. Y entonces, si estamos diciendo que las instituciones estatales, que las instituciones partidistas, que los actores políticos en el ámbito de lo político, pero también en el ámbito de la política, lo formal, lo institucional, validan que ellas no puedan ejercer el cargo, pues lo están institucionalizando. Se vuelve un cotidiano y se vuelve el así es que una mujer llegue a esos cargos y no los pueda ejercer. ¿Eso no es un sostenimiento material de la violencia política por razón de género, Yolo? Ay, está re bueno esto, Monse. Sí, me encanta, me encanta. Oigan, estamos en el primer bloque y ya hay muchas cosas que compartir, que decir. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer las participaciones que estamos viendo en el chat. Estoy viendo una cantidad enorme de personas conectadas y eso, pues, tanto a Monse como a mí, pues yo creo que nos pone muy contentas, ¿verdad, Monse? Porque lo estamos haciendo con mucho cariño. Quiero decir un par de cosas, aprovechando la voz antes de pasar al segundo bloque y un poco rebotando los comentarios que observo en el chat. Decía una persona, ahorita me fijo de su nombre, que también lo que contaba Monse pasaba con las personas de la diversidad sexual. ¿Por qué pasa? Pues porque al final de cuentas estamos en un régimen heteronormado. Y lo que sale de esa norma construida con base en una sola idea desde dónde se ejerce el poder y quién tiene este ejercicio de la razón, pues entonces efectivamente va a tener ese mismo tipo de obstáculos enfrentados. Ahora, me sorprende mucho, gratamente, que hayas usado a Johan Galtung, que fíjate, yo he trabajado con Galtung para temas de resolución de conflictos, pero nunca se me había ocurrido traerlo al análisis de la violencia política de las mujeres en razón de género. Así que está muy chido. También han preguntado sobre Galtung vía
vía Emanuel y el Centro Irene Robledo, con mucho gusto les mandaremos algunas referencias que le vamos a preguntar en corto a Monse Isela para que nos haga el favor de compartirlo. Hay otro comentario que nos pide tocar el caso de la abeja reina, y con esto empieza a haber una serie de comentarios que hablan justo de qué mujeres son las que están en el ejercicio del cargo o en puestos altos de poder. Y aquí me encantaría mucho hacer un comercial para todas. Viene la FIL, y con la FIL vienen una serie de mesas que estamos también impulsando desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y una de ellas es sobre interseccionalidad. ¿Por qué les menciono la interseccionalidad frente a ese comentario? Porque si bien el género ya nos aportó muchísimos elementos para pensar la política y la participación política de las mujeres en especial, hay otros conceptos que nos han ayudado a llevarlo todavía más hacia adelante, y uno de ellos es pensar en la interseccionalidad, porque efectivamente llegan mujeres, pero hay que entender quiénes son las que llegan y cuáles son los obstáculos que se enfrentan conforme se van sumando capas de vulnerabilidad, y sobre eso nos ayuda mucho entenderlo digamos, con los lentes, el marco, el enfoque que nos otorga la interseccionalidad. Entonces, cuando pensemos en esta idea de la abeja reina que comenta la compañera, pues hay que traer puestos los lentecitos de déjalo veo con interseccionalidad, y van a ver qué cosas tan interesantes salen, ¿no? Y bueno, a mí me parece excelente esta forma en la que Monse Isela nos habla de cómo se institucionaliza la violencia, porque realmente pensamos como que yo no hago nada, yo aquí estoy en mi gabinete, yo nomás lleno el formato y la ficha. Y aquí quiero decirles una cosa bien importante: no podemos dar respuestas sencillas, simples, poco complejas a situaciones complejas como esta que tenemos presente. Si yo les digo, fácil, la respuesta es A, sin entender que esto es digamos, un sistema que también tiene mucho que ver con esas propuestas de Galtung, pues entonces vamos a dar un curita para un balazo. Es casi como ir a la farmacia de la esquina y, sin demeritar nada de eso, por supuesto, y pedirle a un médico general que atiende en una farmacia que nos diga qué tenemos. Hay veces que se necesita un escáner, hay veces que se necesita una revisión con instrumentos especializados, con personal especializado, y que jamás se va a ver en una exploración superficial. Entonces, este tipo de cuestiones no pueden ser respuestas superficiales. Eso les encargo muchísimo que lo tomen en cuenta, porque después podemos caer en la tentación de decir, fácil, el problema es esto. Pues no es tan sencillo de responder. Y bueno, sigamos, porque aquí todavía tenemos para un rato y se nos va la noche. Oye, Isela, después de revisar cómo algunas instituciones reproducen la violencia política, e incluso sin nombrarla, ¿no? O sea, simplemente la están haciendo como parte de su cotidiano, pues surge otra pregunta que también es un poco inquietante, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa reproducción cotidiana de la violencia no solamente se da en práctica, sino también en el diseño normativo, ¿no? En el Estado de México también, tú lo sabes mejor que nosotros, hemos visto reformas que en apariencia pueden parecer muy técnicas, muy neutras, muy administrativas, que se presentaron sin mayor estridencia, sin mayor debate público, sin que se notara el riesgo que representaban. Y sin embargo, al momento de aplicarlas, revelaron efectos profundos sobre el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, ¿no? Estas que tú llamas reformas inocentes muestran que el derecho también es un campo donde se disputa el poder, y que una modificación legal puede ampliar o puede restringir tanto los espacios como también abrir o cerrar rutas, o garantizar o vulnerar derechos, según cómo se diseñe y también cómo se interprete, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en este segundo bloque nos gustaría mucho escucharte reflexionar en torno a qué es lo que caracteriza a una reforma inocente en apariencia, pero regresiva en efectos, y cómo la podemos detectar antes de que sea demasiado tarde, que es lo importante, ¿no? Sobre todo, digamos, estos efectos normativos que ponen en riesgo la participación y los derechos político-electorales de las mujeres. Bueno, adelante, Monse Isela, te seguimos escuchando con mucha atención y muy emocionadas. Bueno,
pues ya estábamos platicando de cuáles son las responsabilidades y poniendo el ejemplo de las sindicaturas en el Estado de México. Les decía que en el 2014, cuando se implementa esto de las cuotas, en el 2015, pues las planillas tienen que registrar por primera vez planillas paritarias, donde incrementa significativamente el número de regidoras y el número de síndicas en el Estado de México. ¿Con qué se encuentran este primer periodo? ¿Con qué se encuentra este primer bloque de mujeres que arriban al espacio público de manera intempestiva para molestia de algunos compañeros políticos? Pues porque consideraban que muchas de ellas, el discurso que se mantiene históricamente, ni siquiera tienen el perfil. Estas mujeres que no traen la trayectoria, que no tienen la experiencia y por lo tanto no saben tomar decisiones, y entonces nos vamos a meter en un problema administrativo porque históricamente ellos siempre han tenido el perfil, ellos siempre han tenido capacidad para tomar decisiones y ellos sí siempre han tenido el nivel académico para llegar a las candidaturas, ¿no? Como si nosotras estuviéramos cuestionando eso. Pero bueno. Hay un número importante de mujeres en las sindicaturas, pero se acababa de aprobar una reforma donde en el caso de la sindicatura o en el caso del Estado de México, como en muchos otros estados, los municipios presentan un informe en ese momento, un informe mensual del manejo de la hacienda pública. Y para que ese informe mensual se pudiera presentar a través del tesorero, del presidente municipal, que es quien tiene la responsabilidad del ejecutivo municipal, por tanto, del ejercicio práctico de cómo se distribuye el dinero, cómo se gasta el dinero, y las sindicaturas lo que tienen que hacer es que ese ejercicio haya cumplido con el marco normativo de las leyes de fiscalización, todo eso. Se requería la firma del titular o la titular de la sindicatura para que el órgano fiscalizador diera por válido la presentación de ese informe mensual. Pues, ¿qué creen? Se modifica la ley y se le agrega que ya no es necesaria la firma de el titular o la titular. La ley dice él, ya saben que las leyes están escritas en lenguaje masculino. Ya no es necesario, aunque había más mujeres síndicas, algo así como 60 y tantos por 70 y tantos por ciento de mujeres síndicas. La ley dice que no es necesaria la firma de el síndico para poder dar por válida la presentación de los informes mensuales. Y entonces, ¿qué pasó? Otra vez, se les quita la atribución o la obligación a los tesoreros y a los presidentes municipales, que ellos sí eran mayoría, de presentarle a la sindicatura el informe mensual para su revisión y en todo caso la anotación de observaciones y que después se pudiera presentar ante el órgano de fiscalización. Ahora ya no es necesario. Ahora basta con que lo firme el presidente y los o las titulares de las tesorerías para que se dé por válido y se presente ante el órgano fiscalizador. ¿Qué pasó ahí? Evidentemente, las mujeres que llegaban sin experiencia, sin trayectoria política, pero que sí tenían la obligación de fiscalizar y que después iban a tener la responsabilidad de responder incluso con procedimientos resarcitorios, regresar dinero que se hubiese mal manejado, aunque ellas no hubieran tenido frente a sus ojitos la posibilidad de revisar, sí tenían la responsabilidad de responder si había una sanción o si se comprobaba que había habido un mal manejo. Las síndicas empiezan a cuestionar que se hubiese quitado la responsabilidad o el derecho, la atribución de firmar los informes mensuales, porque eso de alguna manera justificaba que se les tuviera que mandar la información. Alejandra Mazzolo, que es una investigadora feminista que durante muchísimas décadas
antes de que se tipificara la violencia política, antes de que tuviéramos un concepto por el cual llamar todas estas obstrucciones que las mujeres, en ese entonces muy escasas, lograban llegar a la política y todo lo que experimentaban, ellas ya documentaban desde hacía muchos años que cada vez que las mujeres llegaban a los espacios municipales, y tenían que enfrentarse con un cargo de sindicaturas, que en ese entonces, insisto, eran muy poquitas en el país, muy, muy, muy pocas. En ese cargo en particular se presentaba un fenómeno que era muy claro, un ejercicio de poder donde los hombres preferían tratar con hombres. Era muy común que si había un presidente municipal, hubiera un síndico, porque entre hombres es fácil negociar, porque entre hombres es fácil coordinarse, porque entre hombres es fácil ponerse de acuerdo. Y entonces ellas identifican que a los hombres no les gustaba negociar con mujeres. Por eso no había síndicas en el país. En el recorrido que ellas hacen durante tantas décadas en el país, era muy escaso poderse encontrar a una mujer síndica. Había garbanzos de a libra, muy pocos también, pero había unas cuantas mujeres que habían logrado colarse y ganar alguna elección como presidentas municipales, pero como síndicas, muy, muy, muy pocas, porque había una cuestión de a los hombres les gusta entenderse con hombres y no les gusta que las mujeres les revisen las cuentas. Pues eso se documenta cuando las mujeres llegan en estas cantidades numéricas a los cargos de síndicas. Esta modificación hace sentido a lo que ya teóricamente nos decía Mazzolo hace tantos años, cuando ella estaba investigando la vida de las mujeres que llegaban, aunque fueran muy escasos casos, a la participación política en cargos de elección popular. Pero la preocupación de las síndicas estriba en el sentido de yo qué voy a hacer si a mí la ley me exige que responda por algo que no se me permite hacer. Eso fue en el periodo de las mujeres que fueron electas entre 2015 para 2018. Llega la elección del 2019 para el periodo 2019-21, que fue la segunda, diríamos que la segunda tanda de mujeres que son electas en los municipios y otra vez se repite el fenómeno. Ahí ya hay principio de paridad. Ahí ya no estamos hablando de cuotas, ahí ya estamos otra vez, el principio de paridad se instala y otra vez vuelve a haber más síndicas y por alguna razón poco se modifica el número de presidentes municipales. Sigue predominando el control de hombres en las presidencias municipales y por tanto, pues más síndicas. Las mujeres seguían reflexionando sobre la experiencia de sus antecesoras. Y ya las antecesoras les habían dicho, tenemos un problema, no se nos permite la revisión de los informes mensuales de la cuenta pública, pero además ya no es una obligación para el presidente municipal o el tesorero tener que permitirnos la revisión, aunque la ley orgánica del Estado sí decía, pero si quieren hacer observaciones, que le hagan anotaciones. Y en uno de sus artículos decía que los tesoreros o los titulares de las tesorerías debían mandar la información por si las o los titulares de las sindicaturas querían hacer observaciones sobre los informes mensuales o la cuenta pública. Pues como ellas seguían cuestionando que no era suficiente y que no se les permitía la información de los informes mensuales y de la cuenta pública, se hace otra modificación, ingenua, inocente, neutra, no pasa nada. Y al artículo 49 de la Ley Superior de Fiscalización en el Estado de México, en su párrafo tercero, se le agrega una palabra, y cambió totalmente el sentido de lo que ya medianamente funcionaba o medio no funcionaba. Si ya de por sí no se requería la firma de las titulares de las sindicaturas para revisar la cuenta pública o los informes mensuales, en el párrafo tercero del artículo 49 de la Ley Superior de Fiscalización, se establece que si querían
revisar, no dice así, lo que dice es, la información de los informes, ya para entonces eran trimestrales, ya no mensuales. La información de los informes trimestrales y la cuenta pública estará a disposición en las oficinas de las tesorerías. Si las síndicas quieren revisar, que salgan de sus oficinas y vayan a las oficinas de las tesorerías. Y ahí pueden investigar. ¿Qué creen que pasó con la modificación de esa palabra? Estará a disposición en las oficinas de las tesorerías municipales. La información estará a disposición. ¿Qué creen que pasó? Las síndicas tenían que salir si querían revisar la información para cumplir con la obligación que la ley les atribuye en el ejercicio de su cargo, la principal obligación. Si querían ejercer esa atribución, hay que ir a las tesorerías, salir de mi posiblemente espacio seguro, mi oficina, para ir a una oficina donde se reproducen conductas hostiles, donde no me van a dejar entrar con mi equipo. Y a lo mejor yo soy profesora y me eligieron porque tenía mucho arrastre en mi comunidad y eso le convenía al candidato en términos de votos. Necesito la asesoría de un contador que forma parte de mi equipo, pero al contador no se le deja entrar a la tesorería porque la ley dice que está a disposición, pero en el caso de los síndicos, no dice que pueden entrar sus equipos. Y entonces en las entrevistas, lo que surgía como un común denominador era que o no se les permitía entrar a pesar de que la ley ya lo decía, o nunca las dejaron entrar con sus equipos. Y entonces se obstaculizó más su ejercicio. Eso es institucionalización de la violencia política. Ahí es cuando nos damos cuenta que las instituciones no son neutras y que desde también lo formal, desde la política formal, se posibilita lo político, la práctica tradicional de el cómo no de las mujeres en el espacio público. A veces. ¿Contesto a tu pregunta, Yolo? Ay, sí contestas a mi pregunta y todavía nos dejas con pues ganas de que se extienda esto porque es demasiado interesante. Y yo creo que vale muchísimo la pena la oportunidad de escuchar también cuál ha sido la experiencia de mujeres en cargos municipales aquí en el estado de Jalisco, ¿no? Donde a lo mejor no tenemos esas modificaciones normativas y sin embargo a las que todavía les toca, digamos, enfrentarse a problemas similares, pues aquí tienen bastante que comentar. Incluso ya tenemos algunos comentarios de otras compañeras que nos cuentan su experiencia, que desde la experiencia también cotidiana nos dicen cómo están organizados los ayuntamientos de algunos lugares de aquí de Jalisco. Y creo que de repente esto a mí me despierta la inquietud, Monse Isela, de que hagamos un ejercicio de contraste sobre las experiencias de mujeres en el Estado de México y de Jalisco. Creo que sería algo tremendamente interesante que hay que ponernos a armar, ¿no? Hay que ponernos a armar, porque creo que sí tienen bastantes similitudes y bueno, también es interesante ver cómo va cambiando de una manera vertiginosa el escenario. Todavía no hace tal vez más de un año y cachito que estábamos platicando que no había sentencias y hoy nos está sorprendiendo con que hay 22. Entonces hay que ver cuáles son esos cambios y esas configuraciones pues, para el proceso electoral que tenemos casi ya soplándonos aquí en la espalda, ¿no? En el cuello de que ya viene el próximo proceso electoral. Y bueno, pues después de mirar cómo la violencia se institucionaliza, y cómo ciertas reformas pueden limitar los derechos bajo una apariencia de neutralidad que ya nos mostraste que es mera apariencia, pues llegamos al punto más esencial de esta conversación, me parece, ¿no? Que es hablar de la capacidad que tienen las mujeres para resistir
a pesar de todo eso, de disputar y de transformar este orden político del que estamos hablando, incluso desde dentro de las estructuras más adversas, porque pese a los obstáculos, a los silencios institucionales y a estas normas regresivas de las que hablamos, la verdad es que las mujeres no nos hemos quedado al margen, al contrario, se diseñan estrategias, se construyen redes, se interponen denuncias, se abren debates públicos y también se confrontan directamente estas prácticas de exclusión, ¿no? Se ha demostrado una y otra vez realmente, tanto en el Estado de México como en Jalisco y en muchos otros lugares de México, que la participación política de las mujeres no es una aspiración, es una acción, es una decisión y muchas veces también representa una valentía colectiva enorme. Y bueno, en este camino, pues hay que ir un poco más allá y no solo pensar en términos de víctimas, sino pensarnos incluso en términos de combatientes, ¿no? Porque no es que neguemos la violencia que estamos viviendo, sino que compartimos esa experiencia como un motor de transformación y eso es algo como muy interesante que observar. Entonces, esta idea de no callar para transformar que tú nos compartes en tu propuesta de la conferencia implica reconocer que la agencia es un acto profundamente político, ¿no? Que cada vez que una mujer exige sus derechos, interpela un partido, cuestiona una norma o rompe una práctica de silenciamiento, pues está ampliando los límites de lo posible, no solo para ella, sino para todas las demás. Y con esto en mente, pues quisiera abrir el último bloque con una pregunta que nos ayude a pensar en presente, pero también que nos ayude a pensar en futuro, ¿no? ¿Qué condiciones institucionales, colectivas y personales permiten que las mujeres pasemos de vivir una violencia política a ejercer una agencia transformadora? ¿Cómo se construyen esas formas de resistencia que hoy están configurando la vida democrática? Y bueno, antes de darte la voz, Monse Isela, quisiera comentarle a todas las personas que están conectadas, que estoy impresionada de todas las que son, más las que nos están siguiendo en YouTube. Les invito a que compartan sus preguntas. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas de ustedes. Entonces, si ustedes tienen algo que quieran preguntarle a Monse y Cela, por favor váyanlo pensando, váyanlo articulando, pónganlo en el chat y yo con muchísimo gusto en su momento les daré la palabra para que se lo puedan decir de una forma directa. Y bueno, Monse, vayamos a este último bloque. Te escuchamos con mucha atención. Me gustaría preguntar cuánto tiempo nos queda de la sesión. Ahorita somos 201 personas aquí en el foro virtual, más las que nos están escuchando por YouTube, por el canal. Pero como todavía hay mucha información y además quiero también poder escuchar a las participantes o a los participantes, me gustaría poder ir como ajustando para no pasarme y tener opción de escucharles. ¿Cuánto tiempo nos queda de la sesión? Nos quedan 45 minutos. Te propongo que te haga una sutil seña para que más o menos abramos el espacio de preguntas a las 8:05. ¿Te parece? Es que yo lo sabe que no me callo y que hablo mucho. No, yo tampoco. Entonces, yo tampoco. muy bien. Sí. Muy bien. Okay, La haré de 25 minutos, este Adelante. último bloque. Bueno. Súper bien. Antes de pasar a este último bloque de la agencia y de la resistencia, quiero dejar en claro que cuando ustedes observen la violencia política, siempre hay que analizarla desde los dos enfoques, desde lo formal, lo político, la política que ya vimos que no es neutra y que ya vimos que reproduce regímenes de género, y en el caso particular también desde lo político por esta tradición normalizada que se nos dice que así es, que esa es la tradición. Ahí siempre vamos a encontrar muchos elementos para sostener la práctica de violencia política o para hacerla posible, para posibilitarla, que en realidad de eso va el concepto de institucionalizar. Es cómo todo esto se utiliza, tanto lo político, la tradición, las prácticas cotidianas y lo formal, para que en la punta nosotros podamos ver esas agresiones, esas intimidaciones, eso que llamamos violencia psicológica, física, etcétera.
Voy a poner otro ejemplo porque este es un contexto que podríamos estar compartiendo en diferentes estados. Hay una compañera que cada vez que quería el presidente municipal que tomara una decisión en el sentido de la votación que a él le servía, utilizaba, fíjense, utilizaba el elemento más ordinario que tenían en su realidad social todos los días, el elemento de inseguridad. Esta práctica de intimidación haciendo uso de grupos criminales, cuando llegaba la sesión de cabildo, afuera de su oficina se sentaban personas que formaban parte de estos grupos, institucionalizó como una forma de presión para esta edil el que alguien de esos grupos se sentara fuera de su oficina y era un mensaje suficiente para que ella entendiera en qué sentido debía de votar. Debía de votar en el sentido que el presidente municipal proponía. ¿Qué es lo que pasó con esta edil y que fue algo que le pasó a otras ediles? Y aquí es donde entra la interseccionalidad de la que Yolo nos hablaba. El contexto de las ediles nunca va a ser igual en una zona urbana, en una zona indígena, en un municipio pequeño o el municipio más conurbado y de mayor presupuesto. Jamás va a ser el mismo. Y si a eso le agregamos si hay o no contextos de violencia, también las circunstancias y las intersecciones, las desigualdades cambian. En ese municipio en particular, se institucionaliza un contexto de inseguridad para ejercer presión contra las ediles. Y ella va y lo informa inocentemente a una autoridad de estos entes fiscalizadores y les dice, oiga, yo ya no puedo más. Estoy pasando por una situación de depresión, de angustia. He tenido que sacar del municipio a mi familia para poder continuar con mi función. Y le responde esta autoridad, híjole, yo le recomiendo que ya no se meta tanto, porque a su vecina, que también tiene el mismo cargo que usted, a ella se la llevaron, ¿eh? Entonces, incluso las instituciones con las que ella consideró que podía tener un refugio, una escucha activa, terminan diciéndole, es muy común en su región. Y a la vecina ya le pasó, entonces que no le pase a usted. Ahí es donde opera el no oigo, no escucho, no hablo. Ahí es donde opera la naturalización y la institucionalización, haciendo uso de los elementos que tenemos en el contexto y en el cotidiano para no permitir que ellas ejerzan sus cargos. Y entonces, y lo hilo con este último bloque, cuando yo le pregunto, ¿qué hiciste? Me responde, pues saqué a mi familia. Pero ¿por qué no decidiste renunciar? Si la situación era tan grave, ¿cómo podías tú lidiar con que cada semana, cuando había una votación importante en la sesión de cabildo, estas personas se sentaran afuera de tu oficina? ¿Cómo pudiste lidiar con eso? Y me dijo, sigo en tratamiento psicológico. El daño fue muy grave. Pero yo no le iba a permitir al presidente municipal que no me permitiera ejercer el cargo porque a mí la gente me eligió. ¿Me siguen escuchando? Porque creo que se cortó. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, se escucha súper bien. Ok. Y le decía yo, entonces, ¿nunca te pasó por la cabeza renunciar? Y me decía, ¿y por qué tenía que renunciar yo si yo no estaba haciendo nada malo? Había un poder, una fuerza que ella decía, mi angustia lo único que hizo fue empujarme a decir, yo no me voy a dejar, yo me voy a defender porque yo no estoy haciendo nada malo y porque la ciudadanía confía en mí. Entonces me voy a investigar con otra. Y me empieza a platicar todos los obstáculos que vivía en su día a día.
había una edil que era muy cercana al presidente municipal y en los contextos en los que otra característica de la participación política de la vida municipal es que la actitud que asuma el presidente municipal es la actitud que va a asumir el resto de la administración. Si el presidente municipal me ofende, la directora del bienestar me va a ofender. Si el presidente municipal me ignora, la directora de educación me va a ignorar. Se reproduce porque hay una legitimación, evidentemente. Si la cabeza actúa de esa manera, todos los demás nos sentimos con el mismo derecho de hacerlo. Y entonces esta edil dice que había otra edil que era muy cercana al presidente municipal. Ella cuestionaba permanentemente, pero es que usted no me está informando, pero es que yo soy la síndico y aquí la ley dice, como si la ley fuera suficiente, ¿no? Ya vimos que no es suficiente. ¿Qué pasó con la edil que era cercana al presidente? Pues en uno de estos contextos donde ella en esa sesión de cabildo estaba exigiendo información y que se le argumentara por qué se habían tomado ciertas decisiones, la otra edil agrede físicamente a esta compañera. Lo físico trasciende por otra mujer, porque efectivamente no necesariamente son los presidentes los que te van a agredir. Ellos utilizarán a su aparato administrativo o buscarán algunos otros medios. Y yo le decía, ¿y qué hizo? ¿Consideró renunciar? No, yo no iba a renunciar. Puse las denuncias, documenté cómo esa compañera me agredió físicamente, lo que me dijo en ese momento, en esa sesión, los insultos del presidente, pero yo no podía renunciar porque yo estaba haciendo mi trabajo y porque yo le tenía que dar la cara a la ciudadanía. Yo no encontré un solo caso donde ellas me dijeran, pasó por mi mente renunciar. Todas me decían, estaba muy lastimada emocionalmente, me costaba mucho trabajo despertarme para llegar a mi trabajo, sabía que llegando a la oficina todo mundo me iba a ignorar o me iba a insultar, sabía que tenía que sacar adelante el trabajo sin tener los recursos materiales o humanos porque les corren al personal que dependen administrativamente del ejecutivo, los amenazan, les cancelan las dietas a ellas por oponerse o por cuestionar, porque el ejercicio del poder material y económico que tienen los presidentes funciona en dos sentidos. Como presión, si haces esto, te libero, te autorizo, tal cosa. Si no lo haces, entonces te suspendo tus dietas y se vuelve un medio de control o de castigo. El control económico funciona en dos vías, como incentivo o restricción, pero también como un castigo. Como restricción, porque si le quito el personal, le quito los materiales, le quito o no tiene vehículo, entonces no va a poder ejercer el cargo. Pero también funciona como castigo si te atreviste a hacer algo que te dije que no hicieras y me sigues cuestionando, si sigues sin hacerme caso. Entonces, ahí hay muchas rutas que toma esa posición de control centralizado sobre los recursos que tiene el Ejecutivo Municipal. Y entonces les decía que yo no encontré a ninguna que me dijera que iba a renunciar, ni siquiera aquellas que estaban en contextos más violentos, ni siquiera ellas. Oiga, pero entonces, ¿cómo le hizo para sacar adelante su trabajo si me está diciendo que ya le habían corrido al personal, si me está diciendo que no le daban papelería, si me está diciendo que le suspendieron o le restringían, le reducían las dietas? ¿Cómo le hacía? Todas las mujeres que yo entrevisté, todas, el 100%, utilizó sus recursos personales, sus nóminas para pagar asesoría y poder sacar adelante, por lo menos tener elementos que les pudieran permitir después comprobar que ellas intentaron ejercer la función de revisión o de fiscalización, aunque no se los permitieron. Todas habían dispuesto de sus nóminas para pagar apoyo externo
que no podían tener en la administración y medianamente cubrirse las espaldas. Una de ellas me contestó: a mí no me gusta que me digan que fui una víctima de violencia política, porque yo hoy me reconozco como una combatiente de la violencia política. Fue la primera sentencia reconocida de violencia política por razón de género en el Estado de México. Y a los años, ella contesta: a mí me costó mucho salir emocionalmente del problema que me causó, el trauma, todo lo que me generó emocionalmente, haber sido víctima de violencia política en aquel momento y después reconocerme como una combatiente cuando yo me di cuenta que mi sentencia transformó institucionalmente tantas cosas. ¿Y a qué se refería con eso? Su partido tuvo que modificar los estatutos y poner cláusulas en el sentido de que aquellas personas que fuesen sentenciadas por violencia política no tenían posibilidad de volver a ser candidatas. Eso fue consecuencia de su sentencia. Evidentemente, su proceso no fue fácil, es un proceso muy violento, con muchas situaciones que yo creo que cualquier otra mujer o cualquier otra persona, hombre o mujer, habría dicho: no, ya no puedo más, hasta aquí. Uno se pregunta, ¿qué pasaba por las emociones y la cabeza de nuestras compañeras cuando fueron víctimas, y por qué ninguna decide renunciar y todas deciden utilizar sus recursos para poder llegar al final del mandato? ¿Por qué deciden? Una me decía claramente cuando terminó la entrevista: si yo tengo que hacer una evaluación de mi paso por ese cargo edilicio, yo diría que terminé perdiendo lejos de ganar. Todo lo que yo gané lo invertí en poder hacer mi función y por lo menos defenderme. Yo no gané nada. Otra me decía: hasta la fecha, 3 años después de haber salido del cargo, yo sigo medicada por las enfermedades que me detonó el estrés, la ansiedad, la depresión que me daba el saber que tenía que llegar y que me iban a violentar. Otra me dijo: cada vez que me llegaba el citatorio para la sesión de cabildo, me dolía el estómago. En una ocasión fue tan fuerte la crisis que me tuvieron que llevar al hospital. Ahí fue donde mi familia se enteró lo que yo estaba viviendo cada vez que había una sesión de cabildo. Porque además ellas deciden, en muchos casos, callar para no involucrar a la familia. Piensan que involucrar a la familia extiende el problema. Otros de los casos, que también es importante decirlo, es cómo las mujeres toman la decisión de la no confrontación. Yo diría que podemos tener 2 grupos de mujeres: las que resisten, las que se van con todo, esas que dicen: ¿y por qué no me vas a dejar ejercer el cargo si yo también fui electa como tú y yo voy a encontrar la manera de hacerlo, me des las herramientas o no me des las herramientas, lo quieras impedir o no lo quieras impedir? A ellas yo las coloco en un grupo de mujeres que resisten para ejercer el cargo por el que fueron electas y para ejercer sus derechos políticos, simplemente. Pero, y aquí voy a entrar en un debate con ustedes porque me encantaría conocer su opinión, en todo este universo de mujeres que entrevisté, yo encontré a 2 que me decían: yo no me iba a pelear con el presidente tiene el control. La que es buena política no se pelea con el presidente. Y hay que saber pedir las cosas de manera política. Yo me entendí bien con el presidente, acordábamos y todavía me decían: pero hay algo que no me dejaron ver. Nunca me dejó revisar la cuenta, nunca me dejó revisar el tema económico, pero éramos compañeros de equipo y caminamos muy bien. Me autorizaba todo, solo yo sabía que las decisiones las tomaba él. Y además me dijeron:
A mí mis líderes políticos siempre me decían, tú vas a estar protegida, tú mantente en la línea del equipo y entonces vamos a crecer. Y efectivamente, ellas dos crecieron políticamente. Las dos crecieron políticamente. El resto de las mujeres quedaron fuera porque sus partidos nunca las volvió a llamar. Una de ellas me decía, cuando yo salí, la siguiente administración, nuestro partido perdió la elección y me culpaban a mí de que esa elección se hubiera perdido, porque yo cuestionaba y porque yo utilicé las redes como un mecanismo de seguridad. Este es otro elemento, ¿eh? Las que resisten hicieron uso de las redes sociales para informar a la ciudadanía qué estaba pasando y eso les sirvió, decían ellas, para poder dejar un testimonio de si algo me pasa, por ahí búsquenle, ¿eh? Y las redes sociales, aunque en ese momento pues no eran lo que son ahora, se volvieron un mecanismo de seguridad o de protección para ellas. Ellas transparentaban lo que estaban observando, cuestionaban, pero hacían uso de las redes para decir, estoy cuestionando esto y no nos están informando tal cosa. Quienes no cuestionaron o quienes decían, hicieron equipo, deciden hacer equipo, crecen políticamente. Las demás, todas, el 95% de las que decidieron resistir, denunciar, encarar, quedan fuera del espacio público. No las vuelven a ser candidatas, no las vuelven a llamar y las acusan de haber sido problemáticas. Me parece que aquí sí tenemos que dejar claro que hablar de las mujeres que deciden emprender acciones jurídicas, imponerse en el sentido de querer ejercer sus derechos políticos como derivan de sus cargos de elección, simplemente no callar, sí se vuelve un ejercicio transformador. Sí me parece que el avance en las sentencias no es un avance que llegue de la nada. Es decir, esas sentencias derivan de acciones que alguna mujer decidió emprender. Y si esas mujeres no hubieran decidido o no hubieran actuado en la ruta legal, pues esas sentencias no estarían favoreciendo a otras mujeres. Sí, no callar termina siendo un ejercicio de transformación para otras que vienen atrás. Y el otro tema es no asignarles el calificativo de víctimas, porque entonces ahí se pierde la potencia de la resistencia, se pierde la potencia de la capacidad de transformación que ellas tuvieron y que generaron pese a las circunstancias adversas que vivieron. Es decir, ellas resistieron, ellas encontraron los mecanismos para terminar el encargo, ellas terminan transformando el actuar y la forma en la que se ve la participación de las mujeres para otras mujeres, porque recordemos que lo que yo analicé fueron 2 periodos donde se iniciaban con las planillas paritarias. Ellas sí terminan abriendo brecha para otras mujeres, pese a que no las volvieron a llamar para ser candidatas o pese a que su partido las exilia, sí terminan abriendo brecha para otras mujeres y terminan siendo un referente de cómo las mujeres deciden no doblegarse pese a las embestidas que estaban teniendo. Yo no sé si en el caso de las mujeres que deciden hacer equipo, no cuestionar, termina siendo un agenciamiento. A ver, y es aquí donde yo les pido que reflexionemos juntas, porque ¿cuál es el objetivo y la finalidad última de la violencia política contra las mujeres en razón de género? Expulsarlas de la escena política, desincentivar su participación. Y yo les decía hace un rato, cuando escuchamos a una mujer decir yo ya no quiero volver a participar, ahí estamos viendo que la violencia política cumplió su objetivo. Ellas deciden adaptarse o ellas deciden hacer equipo y crecen políticamente, siguen en la escena política. ¿Es agenciamiento? ¿Es una forma diferente
de resistir y mantenerse en la escena pública? ¿O es una masculinización de la práctica política? ¿Qué opinan? Ay, qué intensa pregunta. ¿Va a venir en el examen? Esa pregunta estuvo muy buena, pero me deja pensando porque en realidad puede parecer una respuesta sencilla, pero realmente hay que pensarle. A ver, la pregunta, licenciado Hugo Martínez, que si le repetimos la pregunta. En este último bloque estamos hablando de la agencia de estas mujeres que resisten, ¿no? Y ya nos está contando esas formas de resistencia, Monse, que además han sido hermosas escucharlo. Me quedo con muchas frases muy interesantes y me quedo también con esta frase de esta mujer que de su caso se desprende en la primera sentencia en el Estado de México y que dice, no quiero que me vean como víctima, sino combatiente, ¿no? Y Monse nos dice, no callar se vuelve un ejercicio transformador. Entonces, en ese sentido, estas mujeres que no callan, hablamos en términos digamos, sociológicos, de ciencia social, adquieren una agencia, son conscientes del poder de su actuar. Pero la pregunta que hace Monse y que voy a tomarme la libertad de refrasear para compartirla y que ustedes nos digan sus opiniones es, ¿y las que no actúan? Las que deciden no cuestionar, las que deciden dejarse llevar y estar en los mejores términos con ese régimen que de otra forma las expulsaría, esas también son actoras, también tienen una agencia o no, porque al final de cuentas, las que resisten terminan enfrentándose a la exclusión del espacio público. Y las que no resisten, ya lo dijo con esos dos casos paradigmáticos Monse y Cela, pues crecen políticamente. Entonces, ahora sí que lancen sus apuestas. Y Monse, nos quedan unos 20 minutitos. Quisiera yo abrir el espacio de estas reflexiones que realmente a mí se me han hecho súper interesantes a lo largo de esta conversación. Pues sí ha habido un hilo, noten cómo hemos seguido un hilo que realmente es complejo, se ve muy enmarañado, pero que es indispensable para comprender el momento en el que vivimos, ¿no? Partimos de reconocer que la violencia política contra las mujeres no es un accidente, sino que es una práctica que incluso se arraiga en las instituciones mismas, cuando las instituciones deciden no ver, no escuchar, no hablar. Entonces, después de ver ese primer momento, analizamos cómo algunas reformas que son aparentemente neutras pueden convertirse en mecanismos que restringen o condicionan el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, recordándonos eso, que el diseño normativo también es un campo donde se disputa el poder. Incluso esto medio lo hablamos la sesión pasada, que ustedes recordarán que también tuvimos la oportunidad de compartir el espacio ustedes y yo. Y finalmente, en este último bloque, nos situamos en el terreno más vital, que es la agencia y la resistencia de las mujeres, que no solo enfrentan estas estructuras, sino que también las pueden transformar, las transforman y abren grietas y empujan los límites de lo posible en la vida política. En todo este recorrido, podríamos de alguna manera pensar en una pregunta compartida, ¿no? ¿Qué necesitamos nombrar? Ya estamos nombrando que no es un accidente, sino una práctica regada. Ya estamos nombrando que hay reformas aparentemente inocentes, pero que son regresivas. Ya estamos nombrando la agencia de la resistencia. Bueno, entonces aquí yo les hago una pregunta a todas las personas presentes, a Monse. ¿Qué más tendríamos que repensar, que nombrar para que la democracia deje de aceptar como normales prácticas que excluyen? Y esto, desgraciadamente, es un acto, pues ahora sí que innegable. Incluso con este tema de los lineamientos que Alejandra Villa lo puso en el chat hace un ratito, pues sí, los lineamientos en Jalisco nos muestran tanto en su diseño como en las reacciones, ¿no? Como desgraciadamente la democracia, híjole, sigue teniendo prácticas excluyentes tremendas, ¿no? No da la bienvenida con los brazos abiertos, ¿no? Realmente es una lucha. Entonces, bueno, con esta inquietud y en el ánimo de seguir profundizando, vamos a abrir el espacio para las voces del público que nos acompaña. Me da gusto que ya hay algunas preguntas en el chat.
Por economía de tiempo, me voy a tomar la libertad de leerlas yo, si están de acuerdo. Discúlpenme que no les abra el micrófono, pero para que tengamos la oportunidad de que Monse responda en bloque más, pues las voy a leer yo. Voy a poner un par de preguntas, Monse. Si no, las respondemos y si da chance, pues nos aventamos otro bloque, ¿te parece? Ok. Vale, entonces en primer lugar le agradezco mucho a Santi Flores, que fue la primera pregunta, la primera persona que se aventó y nos dice, es una ponencia maravillosa. Me generaron una duda respecto a los retos que representa cultural y estructuralmente. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos lograr efectivamente, aparte de una buena educación temprana, que las mujeres ocupen espacios de poder libres de violencia y sin miedo? Pregunta sencillita, Monse, te la vas a aventar rápida. Y dice la segunda, Samara Cecilia Martínez dice, considero que de alguna manera también es aprender a hacer política, pero como decía nuestra ponente, es aprender de lo que ya está aceptado como bien hecho por los hombres. Valeria Guerrero dice, claro que sí, la resistencia también se ejerce desde dentro. Hay diferentes riesgos contemplando usos y costumbres o en ciertas regiones. Si bien todas las violencias son relevantes, el riesgo de cada una de ellas es distinto. Me voy a seguir porque creo que hay aquí varios comentarios, pero no veo preguntas, entonces me voy a ir hacia a una siguiente pregunta. Te voy a repetir la anterior, que es cómo podríamos lograr efectivamente, aparte de una buena educación temprana, que las mujeres ocupen espacios de poder libres de violencia. Y la siguiente que te voy a hacer es ¿qué estrategias, fíjense, aprovechando que estamos en un curso, en un diplomado impulsado por una institución electoral, qué estrategias concretas pueden implementar los órganos electorales para romper este ciclo de no ver, no escuchar y no hablar frente a la violencia política contra las mujeres? Y una más, para hacerlo en un bloquecito, ¿no? ¿Qué papel juegan las redes de mujeres y las alianzas interinstitucionales en la construcción de estrategias de resistencia frente a la violencia política? Bueno, dejemos estas y te escuchamos, Monse, para ver si alcanzamos a un bloque más. Adelante, muchas gracias. Bueno, en la primera pregunta de los ejercicios de participación de las mujeres en contextos libres de violencia, lo primero que tendríamos que reflexionar es cómo seguimos pensando la participación política con el modelo de hombre hegemónico. Es decir, ¿qué es un político? Y tenemos como modelo y parámetro, como estereotipo, un hombre. ¿Qué es una correcta participación política? Y tenemos como ejemplo, como estereotipo, como lineamiento, cómo la practican los hombres. Es decir, en la política no damos sentido simbólico a las prácticas de las mujeres. Es como estas discusiones que tenían las mujeres de la interseccionalidad en el sentido de no solo ese modelo de mujer es ser mujer, hay otras formas de ser mujer, ¿no? En el caso de la participación política es lo mismo. En la medida en la que se sigan negando los contenidos simbólicos de otras formas de hacer política y se siga negando el valor simbólico de la participación de las mujeres y lo que le han aportado en términos de transformación. Pensemos en estas reformas, estas últimas reformas o en esta última oleada de reformas que se han conseguido a partir de que aumentaron el número de legisladoras. Eso no era posible, pues porque no estaba presente la visión de las mujeres, pero tampoco la agenda de las mujeres. Y cuando las mujeres empiezan a llegar a los espacios, se empieza a resignificar dónde y en qué temas está la importancia de las discusiones y de lo que se va a aprobar. Claro, ya también está muy documentado que no necesariamente el aumento de mujeres en las legislaturas ha significado una trascendencia en la agenda de los derechos de las mujeres, pues porque lo que les decía antes es, siguen controlados los espacios de decisión, las coordinaciones de las bancadas, pero lo que yo creo es que en la medida en la que más mujeres están llegando, Ay, ya, que acabes tú. en la Han medida abierto el micro, compañeras.
En la medida en la que más mujeres están llegando a los espacios de elección, en esa medida se va naturalizando su presencia en el espacio público. Y claro que sí hay un cambio en el paradigma, pero también habrá que resignificar los contenidos y la narrativa de lo que las mujeres le aportan. Yo me parece que tenemos que modificar que la práctica siga basada en el modelo de hombre hegemónico. Por eso sigue habiendo contextos de violencia en nuestro ejercicio sustantivo de los derechos políticos, porque siguen siendo comparados con los hombres. Eso en el caso de la primera pregunta. En el caso de las estrategias concretas que pueden implementar los institutos electorales, me parece que los institutos electorales, los tribunales electorales, sí tendrían que asumirse como aliados para la construcción de un nuevo modelo democrático, donde las mujeres no son las intrusas que están llegando, sino las mujeres son indispensables en el ejercicio de los derechos políticos para una representación eficaz y sustantiva de una sociedad en donde no somos minoría y no nos están concesionando nuestra participación. Estamos ejerciendo un derecho que nos fue negado históricamente. En la medida en la que los institutos electorales asumen con responsabilidad que el ejercicio de violencia política contra las mujeres por razón de género debe de ser sancionado de manera ejemplar. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué no estamos pensando, por ejemplo, en que los partidos políticos tengan la obligación de capacitar a sus candidatos antes de hacerlos candidatos? ¿Por qué los cursos de violencia política o sobre violencia política se les siguen dando a las mujeres? Si los datos nos dicen que quien violenta son los hombres, ¿por qué los cursos se siguen dirigiendo a las compañeras que quieren ser candidatas? ¿Por qué no tenemos un requisito de cuando hay una sentencia, lo primero que se les dice a quien se sancionó por violencia política es vete a hacer un curso en términos de conceptos básicos de género? ¿Por qué no hacemos un ejercicio donde los partidos tengan que cumplir con el requisito de decir, mi candidato puede ser candidato porque ya se formó en temas de perspectiva de género, pero además ya conoce qué es la violencia política y cuáles son las consecuencias? No nada más perder la posibilidad de ser candidato si ya ejercí violencia, sino no puedes ser candidato si no conoces mínimamente qué es la violencia y a qué te vas a enfrentar, y a nosotros sancionarnos como partido también por el ejercicio de nuestros candidatos o de nuestras figuras electas. Los partidos también tendrían que asumir una responsabilidad y en eso nos pueden ayudar los institutos electorales y los tribunales. Hay que implementar medidas que realmente le impacten a los partidos políticos. Luego te encuentras sentencias de algunos tribunales diciendo que no pasa nada con que un partido político le haya dado menos presupuesto para campañas a las candidatas que a los candidatos, porque la diferencia es tan mínima que eso no impacta en el desempeño de la candidatura. Eso no determina que ella haya ganado o no haya ganado. No, no estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que, y se está cuestionando, que haya un partido que haya decidido darle menos presupuesto para campañas a mujeres y más presupuesto a hombres, y que el tribunal diga que no pasa nada con eso porque la cantidad fue tan mínima que eso no impactó en que ganara o no ganara. Y la progresividad de derechos, entonces esa no era una lucha ya ganada. Ahí es donde nos damos cuenta que también las instituciones electorales de repente dicen, bueno, aquí nadie me está viendo, pues puedo sacar esta sentencia que puede ser regresiva, pero pues al final de cuentas no pasa nada. Yo creo que las instituciones electorales sí tendrían que asumir que mucho de lo que hemos avanzado en derechos electorales y en el ejercicio de derechos políticos ha sido desde sus trincheras. Eso tampoco lo podemos negar. Pero hay que reforzar
esa alianza de las instituciones electorales para garantizar ejercicios sustantivos de las mujeres. Muchas gracias, Monse. Fíjate que hay más preguntas, hay incluso bastantes comentarios. Antes de decirte las otras preguntas, voy a leer algunos de los comentarios que realmente les agradecemos mucho que se tomen el tiempo de escribirlos. Muchas felicidades a la ponente, maestra Monse Isela García, excelente toda su aportación profesional, dice Carlos Antonio Gamboa. Tania hace varios comentarios que con calma los vas a leer. Ahorita me voy a dedicar a uno en el que felicita, le encantó tu ponencia, Monse, y espera que puedan coincidir nuevamente. Nosotros también esperamos eso, Tania, así que la vamos a seguir invitando y esperamos que en la próxima sea en vivo y a todo color, ¿no? Así que en cuanto haya la posibilidad, por supuesto que vamos a volverla a invitar para que sigamos discutiendo, reflexionando sobre estos temas tan interesantes. Lorena Ibet dice, me encantó la ponencia de hoy, me ayudó mucho a aprender sobre la violencia e identificar la que he vivido por participar en la política. Con este aprendizaje me ayudará a no permitir más esa violencia e identificarla hacia las mujeres. Gracias por el aprendizaje. Muchas felicidades, maestra Mosisela, me fascinó tu disertación, actual, vigente, proactiva, casos reales, dominio total del tema. Te mando un fuerte abrazo e infinitas gracias por toda tu aportación profesional. Y una más, ahora sí me voy a ir con unas preguntas, siguen con aportaciones muy valiosas, gracias por la disertación, etcétera. Y ahora me voy a ir con 3 preguntas que van muy en un sentido similar, Mosisela, para cerrar. Dice Atenas, ¿hay alguna buena práctica en esta materia que identifiquen y nos puedan compartir? Dice Mari Carmen, ¿cuál es la mejor estrategia que han evidenciado para cambiar la mentalidad y permitir la plena participación de las mujeres en sociedades machistas? Ambas son más o menos en el mismo sentido. Y hay una más, permítame que llegue a ella. ¿Qué consejo nos pueden dar desde su experiencia a las mujeres que nos esforzamos y tenemos vocación de servicio para poder continuar dentro de la administración pública? Creo que las 3 van más o menos en el mismo sentido. Te pido por favor que nos ayudes a hacer una respuesta sucinta para ya cerrar pues ahora sí que nuestras 2 horas, que siempre son, el tiempo siempre es muy poco cuando empezamos a abrir estas conversaciones. Yo diría que una de las más recurrentes y que funciona muy bien son estos grupos de ediles que se van formando y que se forman además de lo autogestivo, desde lo autogestivo. Hablemos de las prácticas de sororidad, pero algunas mujeres cuestionan mucho el concepto de la sororidad y los acompañamientos que nos podemos dar entre nosotras. Pero si de lo que estamos hablando es de que son figuras electas y están enfrentando situaciones de violencia política, por supuesto que el acompañamiento sirve muchísimo, porque ante la no condición material y técnica para desempeñar el trabajo, las experiencias de quienes están en el mismo cargo que tú te ayudan y te facilitan muchísimo el poder sacar adelante el tuyo. Es decir, ¿cómo le hiciste en este tema que a mí se me acaba de presentar? Y empiezan a compartir experiencias y eso también se vuelve una contención emocional. Empiezan a darse cuenta, que es algo que pasó acá en el Estado de México, pues no somos hongos, no soy la única que estoy experimentando estas circunstancias de violencia. Y luego te enteras que la de enfrente la está pasando peor que tú. Pero luego le hablas a una tercera y esa tercera te dice, bueno, pues yo estoy en la misma situación que ustedes, pero yo le estoy haciendo de esta manera. Y el oficio redactado de esta manera me permitió que sí pudiera tener una respuesta. ¿Me explico? Estos grupos que se forman entre ediles, hablando de los cargos de elección popular, pero si estás en el servicio público, pues claro que sí sirve hacer equipo con otras mujeres que podrían estar pasando por lo mismo. Y la otra, que a mí me parece muy importante. Muy pocos estados tienen en sus tribunales electorales defensorías electorales. Algo que identificamos desde hace muchos años es que
Uno de los grandes problemas de la violencia política cuando ya la experimentaste es el acceso a la justicia. Y es por muchas cosas, porque la justicia electoral es muy específica, tiene términos muy específicos, no es como el derecho penal o como el derecho civil o el mercantil, no. Acá hay elementos que la vuelven muy particular, términos, tiempos, donde puedes resbalar y ya quedarte sin la posibilidad de que se accese a la justicia, no sé. También ahí habrá que acercarse a las defensorías públicas para poder tener un acompañamiento pertinente, pero principalmente técnico en la materia que están reclamando y en la cual están siendo vulnerados sus derechos. El tema es que sí debe de ser alguien que conozca la materia, porque entonces luego andamos promoviendo juicios desde la perspectiva del civil y llegamos y nos dicen, no, pues no, mal, desechado. Ahí nos queda este sentimiento de el Estado no responde, pero tal vez lo que hizo falta fue la especificidad de la materia, que ahí lo que tendríamos que estar pensando también es que todos los institutos electorales, que todos los tribunales, que todos los estados puedan tener una defensoría pública que sea independiente para que se pueda garantizar un acompañamiento y que realmente haya un proceso judicial en términos electorales que acompañe las vulneraciones de las personas que están en esa circunstancia, porque si no, pues los partidos inciden en las decisiones. Sí tiene que ser independiente. Yo diría que como por buenas prácticas tendríamos que pensar en aglutinarnos para protegernos, para arroparnos, para acuerparnos, para darnos contención y darnos tips de cómo ir saliendo adelante en las adversidades que estamos compartiendo. Entender que no somos casos aislados y que hay muchísimas otras mujeres que están experimentando lo mismo que nosotras. Muchísimas gracias, Monse. Fíjate que eso que dices ahorita de ese papel de compartirnos, de acuerparnos, me recuerda mucho que en mi propia experiencia de trabajar con violencia política en el estado de Jalisco, cuando hacíamos talleres regionales para platicar sobre justo cómo estaban viviendo el ejercicio del cargo, este detalle que te acabas de mencionar era uno de los que más identificaban ellas mismas. Les preguntábamos a las mujeres que estaban como regidoras, como síndicas, como presidentas, ¿qué crees que te ha servido? Y esa parte de compartir es una de las que resaltaba más. Incluso recuerdo mucho que había una regidora que estaba sufriendo mucha violencia y se sentía muy aislada, se sentía muy sola, se sentía rebasada por las circunstancias. Y en ese momento otra regidora de otro lugar le dice, no, pero mira, yo transmito por mis redes en ese momento, si no me están pelando en el cabildo, hago un live en Instagram y pues bueno, o sea, mientras yo no esté alterando el orden en el cabildo, por supuesto que puedo transmitir en vivo y todo el mundo se entera. Y fíjate que esto me ha servido a mí, y fíjate que a mí me ha servido esto. Entonces, esa oportunidad, como es en otros ámbitos, la importancia del construir un nosotras, la importancia de construir un colectivo y la importancia de trascender la individualidad y ver las oportunidades que hay para construir desde lo mutuo, pues sin duda es una de las respuestas más potentes, porque ahí también está la política. Recuerden que la política está donde lo privado se hace público. Entonces, ese ejercicio de defensa es profundamente político. Y bueno, con esta reflexión final, desgraciadamente, cerramos esta conversación, pero más que concluirla, pues en realidad lo que hicimos fue abrir preguntas y compromisos, ¿no? Recorrimos un camino que nos permitió mirar de frente a las estructuras que reproducen la violencia política contra las mujeres, reconocer cómo ciertos marcos normativos pueden limitar o habilitar derechos y sobre todo reafirmar la potencia de las mujeres como sujetas políticas capaces de transformar instituciones, prácticas y realidades.
La verdad es que agradecemos profundamente a Monse Isela García Ramos por su generosidad, por compartirnos su pensamiento crítico y por recordarnos que conquistar la política y lo político es un proceso que exige lucidez, memoria y acción colectiva. Agradecemos también a las personas que nos acompañaron tanto en esta sala virtual de Teams como a quienes siguieron la transmisión en las redes del instituto. No olvidemos que esta conferencia se inscribe en el marco de los 16 días de activismo contra las mujeres. Esta campaña, estos 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, es una campaña global que nos convoca a visibilizar, a reflexionar y actuar. Entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, el mundo entero recuerda que la violencia de género es una violación a los derechos humanos, pero también que su erradicación es una tarea urgente, compartida y posible. Desde el IPC Jalisco reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad sustantiva y con la construcción de entornos libres de violencia en todos los espacios, especialmente en los político-electorales. Que lo conversado el día de hoy sea un punto de partida para seguir transformando prácticas, revisando normas y fortaleciendo resistencias que ya están en marcha. Muchas gracias por su presencia, por su participación y por su escucha. Las invitamos a seguirnos acompañando en las actividades de estos 16 días de activismo. Monse, muchísimas gracias. Esperamos que pronto podamos tenerte de nuevo en casa. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación y me encantará estar en algún momento de manera presencial por allá. Ya hemos compartido algunos eventos a través de el espacio virtual, pues nos encontramos muy pronto. Deseo que todas, absolutamente todas las personas que están en esta conferencia y que tomaron este curso se mantengan en el espacio público porque su participación, como ya lo decíamos, es transformadora. Y además, me gustaría cerrar esta participación con la frase que una de las chicas a las que entrevisté me compartió, que a mí me pareció que hacía sentido total a lo que estamos hablando y a lo que estamos investigando. Ella me decía, las mujeres somos la falla en el sistema, somos la falla en la matrix de la política. Les pesa que estemos, pero ahí vamos a seguir. Ay, muchas gracias, qué emoción. Adelante, Emanuel, te dejamos el micrófono. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctoras. La verdad es que para mí fue todo un honor escucharlas y un placer y un privilegio. Lo gocé muchísimo. Fue una sesión que se fue como agua, yo creo que para la mayoría de nosotros. Y no queda más que recordarle a las personas asistentes, hombres y mujeres, que vamos a tener ya en vía WhatsApp y por correo electrónico la liga de su examen para que lo contesten. Es un examen muy sencillo que pues indicará justo la viabilidad de darles la respectiva constancia. Y tanto a la doctora Monse Isela como a ti, Yolo, que esta charla ya está en YouTube desde este momento y para toda la eternidad, por si quieren seguirla compartiendo y difundiendo, vuelto a ver y analizando, citando en sus próximos trabajos y todo lo que ustedes quieran. Para el Centro Irene Robledo es un enorme placer, porque además es una de sus líneas sustantivas, voy a decirlo así, ¿no? La reivindicación de pronto y la lucha contra la violencia política, desde el mismo nombre, la hemos llevado siempre, ¿no? Como un principio básico del centro. Entonces, les agradecemos muchísimo toda esta colaboración, la charla del día de hoy que estuvo genial y, por supuesto, el haber cerrado con broche de oro este curso sobre violencia política en razón de género de la generación 2025. Muchísimas gracias a todos, a todas las asistentes, y estamos en contacto por los grupos de WhatsApp y por el correo del Centro Irene Robledo. Gracias y muy buenas noches a todas y a todos.